Entonces, buenos días, estamos grabando la clase de trastornos circulatorios en su segunda versión, ¿cierto? La semana pasada vimos algo y ahora vamos a terminar esta clase. Recordando primero que las alteraciones circulatorias son un conjunto de situaciones que ocurren en nuestro cuerpo y que afectan principalmente a el sistema circulatorio, obviamente, y que eso significa que va a haber alteraciones con la sangre o con el líquido que lleva la sangre o con algunos elementos que funcionan en la sangre, como por ejemplo las cascadas de la coagulación, el corazón, los vasos. Entonces, son una serie de trastornos que se presentan bajo diferentes condiciones. Aquí tenemos 3, 6, 7 trastornos circulatorios, de los cuales ustedes ya conocieron la semana pasada el edema, que era esta salida de líquido, ¿cierto?, desde los vasos al espacio intersticial, y que una causa era inflamatoria, muy grande, pero también habían otras causas, por ejemplo, por problemas del corazón, problemas del hígado, con la producción de proteínas, el riñón, con la pérdida de proteínas, etc. Hiperemia y congestión, que era el aumento de la sangre en un órgano, ¿cierto? Y que cuando era por la llegada de sangre se llamaba hiperemia, un proceso activo, llega mucha sangre. Y se llamaba congestión cuando la acumulación de sangre en ese órgano se debía a una falta de salida de la sangre, entonces se iba acumulando. Independiente de que llegara una sangre normal, se iba acumulando, ¿ok? La hemorragia era este proceso de pérdida de sangre por alguna rotura de algún vaso sanguíneo. Y la hemostasia como elemento fisiológico que generaba la coagulación sanguínea para proteger de esta pérdida de sangre, esto era un elemento fisiológico. Y la semana pasada estudiamos mucho la trombosis, que es una hemostasia pero patológica. Es la contrapartida patológica, es el lado oscuro, ¿cierto? El lado oscuro de la fuerza de la hemostasia. La hemostasia es algo bueno y la trombosis es una patología que genera muchísimas complicaciones en el cuerpo. ¿Ok? Y hoy día vamos a terminar con los 3 últimos puntos que son súper importantes, que ustedes ya estos nombres los han escuchado miles de veces, ¿cierto? En la televisión, en alguna ponencia científica, en clases distintas a la nuestra, pero hoy día vamos a ver con un poquito más de detalle de qué se trata cada uno de estos. Embolia, infarto y shock. Entonces, comencemos con embolia. ¿Sí? Este es un proceso patológico, ¿verdad? Donde aparece un émbolo. Bueno, de ahí viene el nombre de embolia. ¿Qué es un émbolo? Un émbolo es una masa que viaja por la sangre. Eso en términos muy simples. Una masa de algo que viaja a través de la sangre. Entonces, aquí tenemos una definición un poco más sofisticada que dice que es una masa intravascular, o sea, dentro de los vasos, que puede ser sólida, miren, líquida o gaseosa, de los 3 estados, desprendida y que viaja y que es capaz de obstruir un vaso. Ese es el problema. El que viaje por la sangre no tiene ninguna connotación, no pasa nada, que se distribuya. De hecho, hay émbolos que viajan desde la punta del dedo del pie hasta los pulmones y no pasa nada. El problema es que puede llegar finalmente a un vaso de menor diámetro que el propio émbolo y se atasca, se obstruye el vaso, se tapa. Entonces el émbolo funciona como un tapón que impide que siga fluyendo la sangre. Y que este émbolo se transporta por la sangre hasta llegar a un lugar distante de su punto de origen y que es
de un diámetro menor, porque ¿cierto? Va a llegar siempre va a estar dentro de un vaso, pero este vaso, si es de menor diámetro que el tamaño del émbolo, ¡pum!, no va a poder pasar, hasta ahí va a llegar. El problema no es que se detenga, el problema es que va a taponar, como dijimos, va a sellar el vaso sanguíneo y va a impedir que siga fluyendo la sangre, y ese es el gran problema. ¿Ok? Entonces, tenemos un problema. Espérenme un segundo, voy a pausar. Ahí sí. Entonces, tenemos esta definición de émbolo, que es una masa, ¿cierto?, que viaja a través de los vasos. Ahora, una de las más comunes es la embolia pulmonar. Ustedes van a escuchar mucho esto y ahora en este ambiente de COVID también lo van a escuchar mucho. La embolia pulmonar, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que desde algún lugar del cuerpo viaja un émbolo, un trombo, un émbolo, viaja por la sangre, ¿cierto? Baja por las venas y llega al pulmón y se obstruye un vaso pulmonar, ¿ok? Entonces, va a haber una interrupción de la circulación a nivel del pulmón e imagínense todo lo que significa eso. Podemos llegar hasta la muerte de la persona, ¿ok? Pero miren, aquí hay una clasificación de los émbolos. Hay una clasificación de los émbolos de acuerdo a qué sistema circulatorio ocupan. Émbolos arteriales, émbolos venosos, ¿sí? Es importante hacer la diferencia porque van a llegar a lugares distintos y pueden generar complicaciones distintas. Entonces, siempre es importante saber si es un émbolo venoso o arterial. Lejos, los más comunes son los venosos, ¿ok? Ahora, también puede haber tipos de émbolo diferentes por la naturaleza. Puede ser un coágulo de sangre, puede ser grasa, puede ser un gas, burbujas de aire, puede ser parte de un tumor, de una neoplasia que se desprenda y viaje, ¿cierto? O un émbolo séptico, es decir, una colección de bacterias, de infección, ¿cierto? Sumado a otros elementos que también puede viajar por la sangre ir a infectar otras zonas. Y también hay un émbolo según el tipo de tejido u órgano afectado. Todas esas son distintas clasificaciones para estudiar los émbolos, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. Estas son las imágenes que yo saqué de un video súper simple, que simplemente para explicarles que un émbolo, por ejemplo, a propósito de los émbolos, aquí yo tengo la naturaleza, ¿cierto? Coágulo, grasa, gas, tumoral. El más común de todos es el coágulo, un trombo, ¿ok? Entonces ya tenemos dos cosas que tenemos que sacar en limpio. Uno, los émbolos venosos son los más comunes, lejos los más comunes. Y son debido a coágulos, a trombos que se desprenden. Entonces, eso es lo que más común vamos a ver. Y aquí yo les voy a explicar un poquito cómo funciona eso. Miren, aquí tenemos las venas y las arterias de las piernas, que también es el lugar más frecuente que forman trombos o émbolos, ¿ok? Entonces, tenemos que acá en una pierna, en una vena, tenemos la formación de un trombo. De ahí les voy a explicar cómo se forma. Entonces, este trombo se desprende de la pared de las venitas y empieza a viajar. Fíjense que las venas, desde la periferia hacia el corazón, el diámetro de las venas va creciendo siempre, al contrario de las arterias, que desde el corazón hacia la periferia va disminuyendo el diámetro. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que pasa.
un trombo va a ir viajando y cada vez va a tener más libertad para moverse, porque cada vez las venas van a ser más amplias. Miren aquí, fíjense el diámetro, aquí aumentó. Perfectamente el émbolo puede seguir moviéndose, porque las venas, aquí ya estamos en la vena cava, fíjense, la vena cava es muy amplia, entonces puede seguir y llegar hasta el corazón. Y sin ningún problema, porque el diámetro cada vez es mayor. Entonces, como les decía hace un rato atrás, un émbolo puede viajar desde un trombo que se produce en el último dedo del pie, por ejemplo, el dedo chico del pie, por ejemplo. Y va a viajar por el pie, va a pasar por el talón, por la pantorrilla, el muslo, toda la zona del abdomen, a la vena cava, y va a llegar al corazón. Es decir, recorre casi todo el cuerpo. Y además va a llegar al corazón, donde es una cavidad también grande, por lo tanto no va a tener ningún problema en entrar al corazón. El problema está en que el corazón derecho lo va a bombear hacia el pulmón. Y ahí ocurre el problema, porque los vasos dentro del pulmón cada vez van a ser más chicos. Y ahí se va a detener en medio del pulmón y ahí va a generar la complicación. Entonces, fíjense, viajó desde una pierna, desde un pie, por todo el muslo, por la zona abdominal, llegó al corazón y se detuvo en el pulmón y ahí generó la complicación. ¿Por qué? Porque es un émbolo, es algo que viaja y va viajando por vasos cada vez más anchos. ¿Ok? Lo contrario pasa en la circulación arterial, porque la aorta es el vaso más amplio, ¿cierto? Va a viajar por la aorta, pero luego la aorta se divide y disminuye su tamaño. Entonces, cada vez más va a ser más chico, entonces rápidamente el trombo se puede eh, obstruir, se puede tapar, porque el diámetro es más chiquitito. Entonces, por eso decíamos que era distinto un émbolo venoso que un émbolo arterial. Ahora quiero explicarle un poquito cómo funciona, cómo se produce un émbolo venoso. Estas son vasos de las piernas, ¿ya? Una arteria sin válvulas, ¿cierto? Y una vena con las válvulas. Fíjense que cada vez pasa la sangre, la válvula se abre, ¿cierto? Y cuando la sangre lleva un ritmo adecuado, esto sigue su curso hasta la próxima válvula y así va subiendo por las piernas, va subiendo, ¿cierto? Contra la gravedad. Por eso tiene estas válvulas. Estas válvulas, una vez que la sangre pasa con el pulso, esta válvula después se cierra. Entonces la sangre no se puede devolver. Eso hacen las válvulas. Pero fíjense lo que pasa acá. Esta es una pared de la válvula. Esto es un aumento de acá, ¿no? Esa partecita de ahí, un extremo de la válvula, es eso. Por ahí va pasando la sangre. Fíjense lo que ocurre aquí al ladito, aquí, en esa zona de ahí. Se va juntando sangre y cambia el flujo en esta zona. Y se va a formar un coágulo. Un coágulo que después va a crecer. Fíjense cómo crece este coágulo en algunas personas que tienen, por ejemplo, problemas valvulares en las válvulas venosas o que hacen poco ejercicio. Recuérdense que el movimiento de la sangre en las piernas se debe a la contracción muscular, no tanto a la musculatura de la vena, ese es muy pobre. La sangre se mueve gracias a los músculos de las piernas y de los muslos, ¿ok? De los gemelos, de los cuádriceps, ¿ok? Esa musculatura es la que hace mover la sangre venosa en mayor cantidad. Entonces las personas que no hacen ejercicio, que no tienen buena musculatura, la sangre va a ir más lento. Y si va más lento, cambia su flujo laminar. Entonces, el flujo laminar, dijimos la semana pasada, que permite la formación de coágulos. Y aquí se formó un coágulo justo en una válvula. Fíjense, ahora,
Que se forme un coágulo en una válvula es peligroso, ¿cierto? Pero más peligroso es que este pedacito de coágulo, este de aquí, se desprenda, fíjense, y ahí va viajando junto con los eritrocitos por la sangre, en una corriente laminar, siempre por el medio. Pero ahí va en un coágulo tremendo, comparado con las otras células, ¿ok? ¿Qué pasa con ese coágulo? Viaja, viaja, viaja como yo les dije por las venas cada vez de mayor tamaño, ahí llega la cava inferior, ¿cierto? Y va derechito hacia el corazón. Llega al corazón, ¿cierto? Pasa por el corazón, por el ventrículo, por la aurícula y el ventrículo derecho, y se van al pulmón. Pero en el pulmón empieza a disminuir el diámetro de los vasos. ¿Y qué va a pasar? Fíjense aquí. Este trombo ya no puede seguir circulando porque el diámetro del vaso es muy pequeñito, entonces se atora. Se atora este coágulo y rápidamente se llena de glóbulos rojos, ¿cierto? Y se forma un tapón ahí. Entonces, la circulación de la sangre en el pulmón se detiene. Y así se produce una complicación. Imagínense que se detenga la sangre en un pulmón, es decir, no vamos a tener cambio de gases, intercambio gaseoso. Después no le va a llegar sangre al pulmón, perdón, al corazón izquierdo. El corazón izquierdo no va a tener sangre para bombear y probablemente lleguemos rápidamente a la muerte del paciente. ¿Ok? Ahora, fíjense acá, es lo mismo. Estas son émbolos venosos y estos son émbolos arteriales. Los émbolos venosos más comunes, ya les dije, se producen en las venas y especialmente en las venas de las piernas. ¿Ok? Entonces ahí está la circulación normal, ahí se está formando un coágulo porque hay cambio en la velocidad de la circulación de la sangre, cambios en el flujo laminar, eso estimula a las plaquetas, a las cascadas de la coagulación y se empieza a formar un coágulo cada vez más grande, cada vez más grande. Pero de repente parte de ese coágulo se desprende y viaja, viaja, viaja por la arteria, por la vena femoral, después llega a la cava inferior y de la cava inferior llega al corazón, ahí está el corazón. Y llega a la aurícula izquierda, luego al perdón, a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y de ahí se va a los pulmones. Y en los pulmones, ¡pum! Aquí fíjense, se obstruye, ya no puede seguir circulando y genera una serie de complicaciones respiratorias que podrían llegar a la muerte del paciente. Eso es lo que ocurre con los émbolos venosos, que son producto de trombos venosos. Dijimos que hay varios tipos de émbolos, pero el más común es el que se produce por trombos, por un coágulo. ¿Ok? Y eso se produce con mayor frecuencia en las venas de las piernas. Por eso ustedes van a escuchar siempre que dice trombosis venosa profunda. ¿Ok? Trombosis porque se está formando un trombo. Venosa porque es más común en las venas que en las arterias. Y profunda porque nosotros tenemos venas superficiales y profundas en las piernas. Y en las profundas es más complicado este problema. ¿Ok? Ya. Por otro lado tenemos los émbolos arteriales que se producen aquí a la salida del corazón o en la aurícula izquierda se van produciendo o a la salida de la aorta, ¿ok? En el callado. Ahí se produce una turbulencia que podría generar algún coágulo. Y este coágulo puede viajar, puede viajar, puede viajar y cada vez puede viajar hacia diferentes partes por las arterias. Se puede detener acá en la zona abdominal, se puede detener en la zona de los muslos o incluso puede llegar a la zona de los pies si es que el coágulo es muy pequeñito y alcanza a llegar y va a generar una complicación acá, en un extremo. ¿Se fijan? Va a impedir la irrigación de los pies. ¿Ok? Entonces, esos son los émbolos venosos y los arteriales.
Recuerden que siempre que hablamos de émbolo, siempre va a estar metida la palabra trombo. ¿Por qué? Porque los trombos son los émbolos más comunes. Perfecto. Ya, entonces, vimos en una imagen anterior que teníamos la embolia pulmonar, ya se la expliqué, todo viene de las venas profundas de las piernas, ¿sí? Y puede llegar al pulmón. Esa es uno de los émbolos más comunes, ¿ok? Pero también existen estos de las arterias, desde el corazón hacia las arterias. También dependen de los trombos, ¿sí? Podría ser por gas, por grasa, por varias cosas, pero principalmente por trombos, ¿ok? Y el 80% son intracardíacos, aquí, en esta zona, de la aurícula y del ventrículo izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Porque ese es el que manda la sangre al resto del cuerpo. La aurícula y el ventrículo derecho es el que recibe la sangre del cuerpo, ¿cierto? De las venas cava superior e inferior y lo manda al pulmón. El izquierdo recibe la sangre del pulmón y lo envía al cuerpo, la sangre oxigenada. ¿Ok? Pero también podrían ser embolias producto de trombos que se producen por aneurismas, que son estas dilataciones arteriales. Cuando una arteria se dilata, imagínense ustedes que viene un flujo normal, tranquilito, y de repente llega a una zona dilatada. ¿Qué va a pasar con el flujo? Se altera, forma turbulencias, ¿se acuerdan? Y estas turbulencias activan las cascadas y las plaquetas, por lo tanto se pueden formar trombos. También pueden ser eh, embolias por placas de ateroma que se desprendan. Pueden haber placas en algunas de las arterias y con cada pulso, ¿cierto? Con cada pulso, cuando aumenta la fuerza del paso de la sangre, se puede romper una placa y empezar a desplazarse. Y cuando se desplaza, se transforma en un émbolo. El émbolo es el que viaja. ¿Ok? Y por último, vegetaciones valvulares, que son crecimientos que hay en el corazón, que también se pueden desprender de las válvulas y viajar por las arterias. Bien, perfecto. Esto, por ejemplo, es una fotografía de una embolia grasa. Estos son los eritrocitos, ¿verdad? Y aquí va grasa viajando por la circulación. Aquí, en esta foto, va viajando sin ningún problema, pero un poco más allá, seguramente va a haber un diámetro menor y ahí va a quedar estancado. ¿Ok? Entonces, generalmente se liberan al lesionarse la médula ósea. ¿Por qué? Cuando hay fractura de los huesos. Recuerden que los huesos son una estructura dura, ¿cierto? Calcificada, pero en el interior tiene médula ósea y eso tiene mucho contenido graso. Y cuando se fractura un hueso, una cadera o un hueso largo, parte de esta médula se puede desprender y comenzar a viajar. O también puede ser tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, el 90% de las embolias grasas van a depender de un origen traumático, por fractura de huesos, largos o de cadera. ¿Sí? También puede ser en grandes quemados, también puede haber una liberación de grasa. ¿Ok? Y cuando ocurre esta embolia grasa, se asocia al síndrome de embolia grasa. Síndrome de embolia grasa. ¿Sí? Que tiene que ver con lo que puede ocurrir 1 a 3 días después de un proceso traumático, en que las personas van a tener estos émbolos viajando y en algún momento van a generar una obstrucción. Es una lesión que de inicio brusco y que va a generar alteraciones respiratorias por una embolia pulmonar, ¿cierto? Toda esta grasa viajó hasta los pulmones. Va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad de la frecuencia cardíaca, y como no hay una buena oxigenación, va a haber una taquicardia compensatoria. Como no hay oxígeno, como no está llegando oxígeno o una menor cantidad, el corazón aumenta su frecuencia para
compensar esta falta de oxígeno. ¿Ok? Bueno, esto es manejo hospitalario, incluso podría llegar a la muerte. ¿Ya? El síndrome de embolia grasa. Aquí, por ejemplo, miren, hay grasa en los pulmones, al lado de los alvéolos, grasa también en el cerebro, ¿sí? Una embolia cerebral, y aquí también en el pulmón. Son diferentes imágenes de embolias grasas. ¿Ya? Aquí también estamos hablando de embolia gaseosa. Recuerden, nuevamente, hay varios tipos de émbolos según la naturaleza. Coágulo, grasa, aire, líquido amniótico, etc. ¿Ok? Ya vimos los coágulos, que son los trombos, vimos la grasa recién, ahora vamos a ver la embolia gaseosa. Esto se refiere a el gas que viaja por las venas o por las arterias en forma de burbujas, en forma de burbujas. Esto se debe a cambios de presión. Los cambios de presión hacen que el gas que va por la sangre diluida, en forma diluida, sin formar burbujas, por estos cambios de presión, este gas diluido, ¡pum!, se junta y forma burbujas. Y estas burbujas pueden viajar por los vasos sanguíneos hasta llegar a un vaso de diámetro menor y lo puede obstruir. ¿Ok? Esto es muy común, y ustedes tienen que haberlo escuchado muchas veces, en los buzos. Los buzos que tienen que mariscar, ¿cierto? Y bajan buscando los mariscos, ¿cierto? Entonces, los gases de su sangre, cuando van bajando, bajan, no hay ningún problema. Pero cuando van subiendo, y lo hacen muy brusco, muy rápido, este cambio de presión que va sufriendo cuando va emergiendo, ese cambio de presión, genera que los gases que estaban diluidos en sus vasos formen burbujas. Entonces, los buzos a veces sufren estos embolias cerebrales por burbujitas de gas que se detienen en su cerebro, como por ejemplo se ve acá. Y si se detiene una burbuja en una zona, en un vaso, va a dejar una parte del cerebro sin irrigación. Y eso podría generar una isquemia y un infarto. La isquemia es la falta de irrigación y el infarto va a ser la muerte celular por falta de irrigación. Entonces, son una secuencia de eventos. Viene el émbolo, ¿cierto?, que produce una isquemia y posteriormente un infarto. Son palabras que estamos estudiando y que siguen una secuencia. ¿Ok? Eso pasa con los buzos, es muy común. Y lo otro que puede ocurrir en las cirugías. También se generan burbujas de aire en los manejos quirúrgicos de los vasos que podrían entrar y generar también estos daños. ¿Ok? Bien. ¿Cómo es el tratamiento de estos pacientes? Principalmente los buzos, se hace por estas cámaras de descompresión. Es decir, llega el buzo en calidad de muy deteriorado, ¿cierto? Depende de cuánto tiempo pase. Lo ingresan a estas cámaras y estas cámaras lo que hacen es volver a aumentarle la presión al punto en que se formó la burbuja. Es como si volvieran a bajar en el agua, en el mar. ¿Para qué? Para que la burbuja, de nuevo con esa presión, se vuelva a diluir, desaparezca. Y después empiezan a disminuirle la presión de a poquito, de a poquito, de a poquito, para que la burbuja no se vuelva a producir. ¿Ya? Así se produce el tratamiento de la embolia gaseosa de los buzos. ¿Ok? Estas cámaras hiperbáricas antiguamente había muy pocas. Habían en Valparaíso y en Talcahuano. Ahora hay un poco más. Pero fíjense que en un buzo, por ejemplo, de la zona de Talca, no sé, aquí en Duao, no sé, que le pasara esto, lo que le costaba llegar a Talcahuano o a Valparaíso.
Entonces era muy peligroso, muy, muy peligroso. Ahora parece que hay más cámaras en Chile. No tengo idea, pero sí hay más. No sé en qué lugares están. Entonces ahora están un poquito más protegidos. ¿Ok? Bien, aquí les puse una foto que dice lo que no sabía sobre las burbujas en el suero. Miren, aquí tenemos una enfermera, un TEN, ¿cierto? Con una jeringa, ¿cierto? Nosotros cuando practicamos con una, o trabajamos con una jeringa, siempre le sacamos el aire en las burbujas que se quedan. Ustedes siempre han visto que se tira un chorrito de agua, el primer chorrito del fármaco se vierte, se saca para sacar todas las burbujas. ¿Por qué? Porque las personas piensan que esas burbujas pueden generar daño. Efectivamente, lo podrían hacer en condicional, lo podrían hacer, pero es muy difícil. Para que una burbuja de una jeringa produzca algún daño muy severo, tiene que ser una jeringa muy grande para que introduzca burbujas muy grandes, ¿ok? En general, las jeringas pequeñitas que se usan en los hospitales o que usamos nosotros, por ejemplo, para pincharnos un analgésico, un antibiótico, una penicilina, aunque hayan algunas burbujas, es muy difícil que generen un daño terrible, ¿ok? Siempre hay que tratar de evitarlas, por eso las sacamos siempre. Pero si se va una burbuja en esta jeringa, probablemente se va a diluir rápidamente en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, este terror que hay de las burbujas en las jeringas o en las bajadas de suero, que hay muchas personas que le tienen terror a eso por las burbujas, no es tal. ¿Ok? Perfecto. No va a producir daño por embolia gaseosa. Entonces ustedes, más adelante ustedes le van a poder hacer a sus familiares, no te preocupes, esa jeringa, por ejemplo, esa burbujita, no va a generar una embolia gaseosa. ¿Ah? Ustedes se van a tirar las partes ahí explicándole el sistema. Pero ojo, siempre hay que evitarlas, o sea, siempre hay que tratar de sacar todas las burbujas. ¿Por qué? Porque nunca se sabe. Esto estamos hablando de estadísticas, ¿sí? Pero hay que evitar cualquier complicación. Embolia gasosa. Miren, aquí hay una histología. Este es un vasito sanguíneo, miren. Esto es tejido conjuntivo. Y aquí, ¿qué es lo que es? Una burbuja de aire. Dos burbujas de aire que quedaron atrapadas, ¿ok? En esta histología. ¿Ok? Esto obviamente es una foto de un modelo animal que se pudo hacer esta fotografía. Entonces, este es una burbuja de aire en un vaso sanguíneo, una embolia gaseosa. ¿Dónde se ve la embolia gaseosa? Principalmente en los buzos. Bien. Otra embolia, también por suerte muy poco frecuente, es la embolia por líquido amniótico, durante el parto. ¿Sí? Que puede entrar, hay una rotura de un vaso durante el parto, entra líquido amniótico a algún vaso de la mamá y este líquido viaja por la sangre de una consistencia más viscosa y también podría generar un émbolo, ¿ok? Hasta llegar a obstaculizar la circulación sanguínea. Es de una mortalidad muy alta, ¿sí? Pero de una frecuencia muy, muy bajita. Líquido amniótico. ¿Correcto? Entonces, un émbolo que puede ser grasa, líquido amniótico, aire. Fíjense en la proporción que es, por 1%. La gran mayoría de los émbolos son trombos. Por eso incluso a veces se habla de tromboembolia, porque prácticamente todos los émbolos, o la gran mayoría, son trombos. ¿Ok? Estos de acá son súper escasos, súper raros. Entonces, acostúmbrese a pensar que un émbolo va a ser un trombo. ¿Y qué es lo que es un trombo? Es una coagulación, ¿cierto? Un coágulo que se produjo en el interior de un vaso sanguíneo por trombosis. ¿Y por qué se producía la trombosis? Por las tres causas de la triada de Virchow.
¿ok? Que generan que se forma un trombo en el interior de un vaso sanguíneo sin que sea necesario, porque ese vaso no se ha roto. Entonces no se necesita la formación de un coágulo. Pero si hay lesión endotelial, si hay cambio de flujo, si hay algún trastorno en la coagulación, una hipercoagulabilidad, se va a formar un trombo. ¿Ok? Pacientes con enfermedades cardíacas, en fin, pueden generar trombos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora, dijimos hace un ratito atrás que lo complejo no es que se forme el émbolo. El émbolo, dijimos, puede viajar libremente, ¿cierto? Como un turista, por todo el cuerpo, recorriendo, conociendo la rodilla, conociendo las caderas, conociendo parte del intestino. Puede viajar como un turista común y corriente. El problema es cuando obstruye un vaso. Ese es el problema, porque va a generar, este vaso obstruido va a generar isquemia, es decir, que no le llegue sangre a un territorio. Eso va a generar hipoxia, es decir, que baja la cantidad de oxígeno hacia un tejido, ¿cierto? O un órgano. Y eso va a generar un infarto. Y el infarto es la muerte celular por isquemia o hipoxia. ¿Se fijan? Esto es la gran complicación del émbolo. No que viaje. Puede ser un turista feliz, feliz y feliz. ¿Eh? El problema es cuando llega a una aduana y ahí genera el problema. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de infarto. El infarto, como dijimos, es una zona de necrosis. Necrosis. Perdón. Ya. Entonces, el infarto no ocurre en la sangre. Ojo, el infarto no ocurre en la sangre. El infarto ocurre en el tejido, producto de la falta de sangre, de su isquemia. ¿Ok? Entonces, el que tiene el infarto es el tejido. ¿Y qué es el infarto? Una necrosis. Entonces, cuando hablamos de infarto cardíaco, por ejemplo, infarto del cerebro, es que se ha muerto parte del músculo cardíaco o muerte, necrosis celular de neuronas, de una zona del cerebro. ¿Ok? El infarto es provocada por una falta de sangre, pero ocurre en el tejido. Y esto es originada por la oclusión. La oclusión provocada por un trombo o un émbolo en general, ¿sí? Pero el trombo es lo más común. De la irrigación arterial, ¿cierto? Que va a impedir que la sangre llegue al órgano, o obstrucción, perdón, del drenaje venoso, que va a impedir que la sangre salga. Eso es lo que se llamaba congestión, ¿se acuerdan? Y si la sangre no sale, va a impedir que llegue sangre nueva. Por lo tanto, se va a acumular en el órgano, en el tejido, sangre sin oxígeno, sangre venosa, sangre que no sirve. Entonces, hay sangre, pero no hay oxígeno. Por lo tanto, también se va a producir una necrosis. ¿Ok? Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo, una macroscopía en un órgano donde se puede ver normalidad acá, pero aquí se ve una zona de isquemia. ¿Qué es eso? Falta de sangre, falta de irrigación. ¿Se fijan? Aquí se ve todo rojito porque hay mucha sangre, pero acá hay un vaso que se obstruyó, ¿ok? Y se ve así, más blanco. Aquí se ve solo el tejido. Y acá se ve el rojo de la sangre que está irrigando el tejido. Y esto después, con la falta de oxígeno, se va a producir la necrosis, es decir, el infarto. ¿Ok? El infarto va a depender de la sensibilidad que tengan las células a una falta de oxígeno. Algunos son muy sensibles, como el cerebro y el corazón, y otros son menos sensibles, como el músculo, las células epiteliales. ¿Ok? Y acá tenemos otra fotografía. Fíjense que acá se veía blanco, pero acá se ve negro. Pero esto es por un problema de fijación. Una vez trabajado esto en el laboratorio,
y con los elementos de fijación, para que la muestra no se eche a perder, toma un color negro, ¿ok? Pero en el fondo es lo mismo. De aquí hacia arriba hay irrigación y en esta zona falta irrigación y se ha provocado necrosis del tejido. ¿Perfecto? Perfecto. Ahora, ¿de qué depende la severidad de un infarto? ¿De qué depende? De varias cosas. Aquí tenemos un cuadrito en que vemos el infarto en el medio y 4 elementos de importancia, que son los factores de severidad. Es decir, si yo tengo un infarto, ¿qué tanto daño me va a hacer? Eso va a depender, en primer lugar, y por eso está la estrellita aquí, del tipo de aporte vascular que tenga el órgano afectado o el tejido. Eso quiere decir, tiene circulación terminal, es decir, que una sola arteria irriga una zona de ese órgano. O si hay una circulación colateral, o sea, varias arterias pueden irrigar la misma zona. Miren aquí este dibujito. Esta es una arteria, ¿cierto? La principal, es la arteria cubital en la pierna, ¿verdad? Pero fíjense que aquí al lado aparece otra. Y aquí al lado aparece otra. Estas son circulaciones colaterales, es decir, segundas arterias pequeñitas, que en el caso que ésta se obstruya, bueno, la sangre continúa por estas otras. Son vías alternativas, colaterales. Distinto sería que existiera solo esta, y si se obstruye ahí, por ejemplo, ahí, toda la circulación para abajo se detiene. Por lo tanto, toda la pierna va a quedar sin sangre arterial. Y eso sería fatal, porque podríamos tener necrosis de toda la pierna. Pero como hay colaterales, no importa que ésta se obstruya, o no importa tanto en realidad, va a disminuir la cantidad de sangre a la pierna, pero va a llegar por otras zonas. ¿Sí? Hay órganos en que esto no ocurre, hay circulación terminal. Hay solo una arteria que irriga una zona del tejido. Entonces, cuando se obstruye esa, es fatal, porque toda la zona que tenía que irrigar queda sin sangre. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el corazón. Por eso, el corazón es tan delicado a los infartos, ¿sí? Las coronarias que irrigan el músculo cardíaco están distribuidos, son varias ramas de coronarias, se van dividiendo en varios tipos, ¿cierto? Pero cada una de esas irriga una sola parte del corazón. Entonces, cuando se obstruye una, esa zona no tiene la posibilidad de que llegue más sangre, ¿ok? Con el tiempo, algunos corazones van formando circulación colateral, cuando están teniendo daño, pero por un daño crónico, que permite que el corazón se adapte. Pero por lo general, eso no ocurre en los infartos bruscos y se produce necrosis del músculo cardíaco. Si hay necrosis del músculo cardíaco, obviamente que va a haber imposibilidad para que el músculo se contraiga. Y si el músculo cardíaco no se contrae, es que el corazón no está funcionando. Y si el corazón no funciona, no envía la sangre al cuerpo. Y si no envía la sangre al cuerpo, obviamente que nos vamos a morir. ¿Y quién se va a morir primero? El cerebro, porque es uno de los órganos más sensibles a la falta de oxígeno, que es el segundo elemento, la sensibilidad a la falta de oxígeno. ¿Ok? Hay una categoría, una clasificación, diferentes tipos de células, dependiendo de su sensibilidad a la falta de oxígeno. Las más delicadas son las neuronas y los cardiomiocitos. Por eso les explicaba lo del infarto, del corazón, del miocardio, porque en realidad es el músculo cardíaco el que sufre la necrosis, ¿cierto? Y también los infartos cerebrales. Los infartos cerebrales. Son las dos células más sensibles y que además son irrecuperables, por lo tanto el daño que se produce va a quedar para siempre.
Hay otras células que pueden permanecer mucho tiempo más de 1 a 4 minutos. Recuerden que las neuronas con 4 minutos ya hay daño en el cerebro. A los 10 minutos el daño es irreversible. Por eso es tan terrible cuando escuchamos de que los niñitos se cayeron en una piscina, por ejemplo, y tuvieron una asfixia, ¿sí? Cuando pasan 4 minutos, 10 minutos, ya el daño en forma estadística, por promedio, con 10 años ya es un daño irreversible. ¿Se han visto casos en que se recuperan? Sí, se han visto casos, pero lo normal, el promedio general, es que después de ese periodo, a los 4 minutos, ya hay daño. Y a los 10 minutos ya el daño es total e irreversible. Ya queda con muerte cerebral. ¿Ok? Pero hay otros, por ejemplo, en la musculatura puede aguantar mucho tiempo con un infarto. O las células epiteliales, las glandulares, pueden durar horas. ¿Ok? Perfecto. Un tercer elemento es la velocidad de oclusión. Lo que yo les decía hace un rato atrás. Si la velocidad de oclusión de un vaso sanguíneo, por ejemplo las coronarias, es lento, ¿cierto? De años, ¿cierto? Se va formando una placa de ateroma, ¿cierto? Por años, bueno, el corazón va generando adaptación y va creando circulación colateral. Eso puede ocurrir. Entonces, muy distinto un infarto en una persona joven que en un infarto en una persona mayor, en un adulto mayor. El adulto mayor ha tenido tiempo para generar adaptación en su corazón. ¿Ok? Ahora, si la velocidad de oclusión es brusca, ya ahí no hay ninguna posibilidad y no hay ningún mecanismo de adaptación compensatorio ni nada, y va a haber necrosis celular y probablemente muerte del paciente dependiendo del órgano afectado. Pero a nosotros siempre nos va a interesar corazón y cerebro. ¿Ok? Y por último, los tejidos, que también tienen que ver con la capacidad que tengan de resistir la hipoxia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los 4 elementos fundamentales, de ello el aporte vascular, sí, porque la sensibilidad, la velocidad de oclusión, todo va a depender del aporte vascular. Bien. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? No confundir. Esto era los factores de severidad. ¿Por qué me produce tanto daño? Esto de acá es cómo se llega a formar un infarto en qué personas tienen más riesgo de tener infarto. Y recordemos que el infarto nuevamente ocurre en todos los órganos y tejidos, todos. Esto de acá puede ocurrir en todos lados. Esto de acá puede ocurrir en todos los órganos. ¿Sí? Siempre sacamos ejemplos del corazón y el cerebro porque son los más sensibles y los más importantes, nada más que eso. ¿Ya? Veamos los riesgos. La edad, ¿cierto? Obviamente que a mayor edad va aumentando la, la posibilidad de tener infartos. ¿Por qué? Principalmente porque hay alteraciones cardíacas, hay degeneración normal de los vasos sanguíneos, ocurre la arterioesclerosis, que es una alteración de los vasos sanguíneos, distinto a la ateroesclerosis, que eso tiene que ver con la formación de ateromas. Entonces, con la edad, los vasos sanguíneos, el corazón y el tejido propiamente tal va sufriendo degeneración y eso hace más riesgoso que un paciente tenga enfermedad de infarto. ¿Ok? El sexo o el género también tiene problemas. ¿Por qué? Porque hasta una edad de 50 años, 45 años, es el hombre el que tiene el mayor riesgo de tener infarto. Estamos hablando principalmente del infarto del corazón. Es el hombre a esa edad el que tiene mayor probabilidad. Sin embargo, una vez que la mujer llegue a la menopausia y se genere una alteración en la producción de estrógenos en las mujeres, el aumento de los infartos femeninos aumenta. Entonces, pasados los 50 años,
la probabilidad de infarto se equipara tanto para hombres como para mujeres. Incluso las mujeres pueden sobrepasar a los hombres. ¿Ya? Entonces, eh, para los hombres el infarto es más común entre los 40, 50 años, ¿cierto? Eso también va a depender de todos los otros factores de riesgo. Y para las mujeres posterior a la menopausia también va a ser un elemento peligroso, de riesgo. En la historia familiar también es importante porque si tenemos familia, padre o madre directamente con alteraciones cardíacas, eso puede ser heredado. Entonces voy a tener otro factor de riesgo. Enfermedades como la hipertensión y la diabetes también influyen muchísimo sobre la posibilidad de infarto. Por hecho, la hipertensión, siendo la patología crónica, una de las patologías crónicas más comunes, ¿cierto? Es uno de los factores de riesgo más importantes para el infarto agudo del miocardio y para los accidentes cerebrovasculares. Entonces, diferentes enfermedades también, hipertensión y diabetes. Y hay otra enfermedad también es importante, la hiperlipidemia, o también llamada dislipidemias, que es una alteración en las grasas que circulan por la sangre, que puede ser colesterol o triglicéridos, ¿sí? Que van formando las placas de ateroma. Y obviamente las placas de ateroma van obstruyendo, disminuyendo el diámetro, el calibre de los vasos sanguíneos. Entonces pueden producir obstrucciones parciales y a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Esta obstrucción parcial va creciendo, 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 hasta que puede ser una obstrucción total. Esto puede ocurrir en cualquier órgano, pero volvemos a insistir, lo más importante o lo más llamativo es cuando ocurre en las coronarias del corazón y en las arterias del sistema del cerebro. ¿Ok? Y también algunas enfermedades cardíacas, ¿cierto? Como alteraciones en la musculatura, en el músculo cardíaco, o en los sistemas de conducción nerviosa, o en el sistema nervioso simpático o autónomo en general, que podrían generar alteraciones cardíacas y eso afectar, también ser un factor de riesgo para producir infartos. ¿Ok? Esos son los factores de riesgo que van a condicionar la aparición de un infarto. Nuevamente, fotografías de los dos órganos más sensibles, el corazón, fíjense que ahí hubo una obstrucción de una coronaria, entonces ahí se produce la muerte de toda esta región. ¿Por qué? Porque era la región que tenía que ser irrigada por esa porción de arteria coronaria. Aquí se produjo necrosis del músculo cardíaco. Este otro músculo funciona, pero esta zona no. Entonces, ¿de qué depende también el daño o la severidad de un infarto cardíaco? Es de la cantidad de músculo que se muere. Si se muere una cantidad pequeñita, si hay un infarto chiquitito, bueno, el resto del corazón seguirá bombeando, seguirá teniendo su función y el paciente seguirá sin problema o con problemas muy menores. Pero si la zona de infarto, de necrosis, es más grande, obviamente que va a disminuir la función, una proporción de la función del corazón que incluso puede llegar a frenar toda la bomba cardíaca. ¿Ok? Lo mismo ocurre en el cerebro, ¿verdad? Porque dependiendo del área que queda sin irrigación, se va a generar la muerte del paciente o secuelas neurológicas muy importantes que pueden afectar la memoria, el movimiento, ¿verdad? El habla, etcétera, etcétera. Bien. Veamos un poquito, para terminar, este tema de las enfermedades cerebrovasculares, o sea, los infartos en el cerebro. Estos infartos en el cerebro, ¿cierto? Que se llaman enfermedades cerebrovasculares, pueden ser por dos causas. Una, porque se obstruye un vaso, y eso puede ser por obstrucción, ¿cierto? Por obstrucción
se deja de recibir irrigación, estas dos arterias que siguen para allá, ya no pasa la sangre, entonces se va a producir isquemia. Entonces una enfermedad cerebrovascular por isquemia cerebral. Y la segunda puede ser por hemorragia, es decir, se rompe una arteria, entonces la sangre se empieza a desparramar, ¿sí? Y no llega a la zona del tejido que se dirigía. Entonces ese tejido queda sin irrigación y ahí puede sufrir un infarto. Entonces hay dos tipos de enfermedad cerebrovascular, una por obstrucción y otra por hemorragia. ¿Ok? Y aquí está la diferencia. Accidente cerebrovascular o accidente vascular encefálico, son los dos nombres. El isquémico es por obstrucción, el hemorrágico es por ruptura. ¿Sí? La obstrucción va a ser por un trombo, generalmente, o puede ser por grasa o por aire, ya lo dijimos, pero principalmente por trombos o por una placa de ateroma. Trombos o placas de ateroma. La hemorrágica va a ser por ruptura de un vaso. ¿Por qué? Por ejemplo, por aneurismas que aparecen en los vasos sanguíneos, estas dilataciones, ¿sí? Que cuando aumenta la sangre en esa dilatación se puede romper. ¿Ok? Y la otra causa es un aumento súbito de la presión arterial. Es lo que se llama las emergencias hipertensivas, que pueden subir rápidamente la presión de las arterias cerebrales y estas se rompen porque no son capaces de sostener esta tremenda presión, se rompen y se produce también una hemorragia. Ahora, esta hemorragia va a generar dos problemas. Uno, que la sangre no va a llegar hasta el final de su destino, ¿cierto? Van a haber células que van a quedar sin sangre, pero además esta sangre se va a acumular en el cerebro porque estamos con el cráneo, ¿cierto? Una estructura que no se distiende, rígida, entonces va a generar compresión, va a aumentar la presión en un sector porque aumenta la cantidad de sangre que llega pero no se va, entonces aumenta a subir la presión. Y esta compresión va a generar compresión de estructuras nerviosas, con las consecuencias que tiene eso, y también va a generar compresión de los vasos que están alrededor, vasos sanos, pero que ahora están siendo obstruidos. Y obviamente eso también genera que la sangre se detenga y eso también va a generar una isquemia y un infarto. ¿Se fijan? Entonces, por una causa o por otra, se va a llegar al final a una isquemia y a un infarto. Aquí tenemos imágenes de una hemorragia, ¿verdad? Y acá de una obstrucción. Perfecto. Aquí tenemos también infarto por isquemia, por una obstrucción. Y aquí lo mismo en la histología. Bien, entonces, estos infartos cerebrales, la gran mayoría son de tipo isquémicos por una placa de ateroma. ¿Ok? Esos son los más conocidos, los más frecuentes. ¿Y qué van a producir? Fíjense, si se obstruye una venita y se genera daño neurológico, vamos a tener una hemiparesia, ¿sí? Debilidad de las extremidades de un lado del cuerpo. Ustedes han visto personas que pueden mover el brazo izquierdo, por ejemplo, o el brazo derecho, pero el contrario no. Eso es porque se produjo una hemiparesia, que puede ser total o parcial, ¿verdad? También puede ser una afasia, es decir, un problema, una alteración de los pacientes en expresar y comprender el lenguaje oral. Es decir, ellos pueden querer comunicarse con nosotros, ellos pueden hablar, pero hacen una conversación incoherente. Por ejemplo, nos pueden pedir algo, nos pueden pedir agua, por ejemplo, y nos van a decir televisión, por ejemplo, televisión. Y ellos piensan que están pidiendo agua, pero en el fondo están diciendo otra cosa. ¿Ya? Y también ocurre eso en lo escrito. Eso se llama afasia. Otro puede ser la disartria.
Todo esto es por problemas neurológicos. Hay una alteración motora del habla, le cuesta movilizar los músculos para hablar, ¿ok? Entonces, eso también ocurre, ustedes lo han visto en las películas, en fin. Y la ataxia finalmente es la alteración en el control muscular y en la coordinación de los movimientos, por ejemplo, para querer mover. Se le queda un brazo, no lo pueden mover, ¿cierto? O tiene un tono distinto. Entonces, mueven bien un brazo, pero el otro no, les cuesta hacer la coordinación. Todas esas son complicaciones neurológicas típicas de un infarto cerebral. Aquí tenemos, por ejemplo, la hemiparesia, que es el lado contrario donde se produjo el infarto, ¿cierto? El lado contrario. También tenemos problemas de confusión, cefalea, con los signos tempranos, ¿verdad? Inestabilidad para moverse, incluso puede llegar al coma o la muerte si los daños neurológicos son muy extremos. ¿Ok? Bien. Entonces, dejemos hasta ahí por ahora. Vamos a hacer un pequeño recreo. Ahí. Entonces, estábamos con estos accidentes vasculares encefálicos, ¿cierto? Y una de las causas que dijimos eran los aneurismas que podían generar estas hemorragias, ¿sí? Entonces, voy a tener cefaleas repentinas de gran intensidad, pérdida de conciencia dependiendo de la intensidad del aneurisma, dependiendo del vaso que esté afectado, del calibre, digamos. ¿Ya? Y puedo tener un infarto, es decir, muerte de una zona del cerebro, hidrocefalia por acúmulo de líquido y hemorragias que pueden ser de zonas más delicadas del cerebro. ¿Ok? Entonces eso nos faltaba un poquito de infarto. Entonces ahora veamos el último tema, que es shock. El shock. El shock es un cuadro de hipoperfusión. Eso quiere decir que hay una alteración en el sistema circulatorio, ya sea de los vasos o principalmente del corazón, ¿cierto? Que van a generar un estado de hipoperfusión, es decir, disminución en el aporte sanguíneo al cuerpo, a los órganos o a los tejidos. ¿Ok? Eso es un shock, una dificultad, ¿cierto?, del sistema circulatorio para entregar su sangre, para llegar al riego sanguíneo. ¿Ok? En algunas oportunidades lo definen como un problema de hipotensión, pero en realidad el problema es de hipoperfusión, es decir, falta de irrigación. Una de las causas, puede ser la hipotensión, o parte del proceso puede ser la hipotensión, pero quien genera el daño final es la falta de irrigación o la disminución de la irrigación en un órgano. Entonces, siempre tenemos que hablar de shock en términos de hipoperfusión. ¿Ok? Perfecto. Ahora, hay varios tipos de shock. Esto puede ser la disminución en el aporte sanguíneo, puede ser porque se ha alterado el volumen sanguíneo, por lo tanto hay menos volumen de sangre que repartir, o la distribución de la sangre se hace en forma diferente, por lo tanto pueden haber algunos órganos que quedan sin el aporte necesario y otros con más aporte necesario, se modifica eso, o también puede haber alteraciones en el corazón, porque ya lo dijimos, el shock es un problema del corazón o de los vasos en el fondo del sistema circulatorio para movilizar la sangre. Y todo eso provoca una hipoperfusión. Esto es, en realidad, con esta estrellita roja, es lo que genera todo el daño en el shock
circulatorio. ¿Ok? Ahora, como hay varias causas que lo provocan, también hay varios tipos de shock. Hay un shock hipovolémico, que dijimos que hay una disminución del volumen de líquido que el sistema circulatorio está movilizando. Ya puede ser porque falta sangre en su totalidad o porque falta líquido en el interior de la sangre. Uno puede perder sangre completa o puede perder solo plasma, por ejemplo. Y ambos afectan la volemia, es decir, el volumen, la cantidad de centímetros cúbicos de líquido que viaja por los vasos sanguíneos. Entonces, lo más común es que el shock hipovolémico se produzca por una hemorragia severa, ¿sí? Se pierde gran cantidad de sangre, más allá del 20% de pérdida, ya estamos hablando de un shock hipovolémico, ya tenemos complicaciones sistémicas, ¿sí? Ahí se pierde sangre. Pero también puedo perder líquido por las diarreas, por ejemplo, por el intestino, ¿sí? El intestino tiene que reabsorber mucha del agua que está en su interior, ¿cierto? Pero por alguna razón, una infección, etcétera, algún problema nervioso, esta reabsorción del agua no se realiza y las heces salen con gran cantidad de agua. Entonces yo pierdo agua y eso se llama la diarrea. También puedo perder agua por unas quemaduras, ¿cierto? Porque hay una evaporación exagerada de agua o porque hay una pérdida de los líquidos a través de la pérdida de piel, entonces se pierde mucha agua y se dañan muchos vasos, entonces el agua se evapora rápidamente. Y otra forma de perder agua es a través del vómito, ¿sí? Que también nos puede generar una hipovolemia, que cuando es menor simplemente se reactivan los mecanismos de la sed, por ejemplo. Yo voy a tomar agua y listo, se acaba el problema. El drama es cuando es una pérdida muy exagerada o muy brusca y ahí ya tengo problemas de circulación del movimiento porque se me afectan los vasos, el corazón o en este caso pierdo agua. ¿Ok? Otro tipo es el cardiogénico. Aquí está afectado el corazón, obviamente, y puede ser por un infarto agudo del miocardio, es decir, se afecta la musculatura, o hay una insuficiencia cardíaca objetiva en que el corazón no es capaz de realizar su trabajo porque hay congestión, tal vez en el pulmón, ¿cierto? Que va a generar que el corazón no funcione de esta manera, o también hay una bradicardia. En el fondo, se produce una baja del gasto cardíaco, es decir, una disminución en la cantidad de sangre que expulsa el corazón o en la frecuencia en que se contrae. El resultado es menor cantidad de sangre que expulsa el corazón hacia los tejidos. Y eso lleva finalmente a una hipoperfusión. Pero la causa en este caso es por el corazón. Y otro es un shock distributivo en que no pierdo agua, ni está alterado el corazón. Acá simplemente lo que ocurre que por un problema de distribución de la sangre se va a ir hacia un territorio en desmedro del otro. Entonces, las causas de esta situación pueden ser un shock séptico, donde va a haber una inflamación y producto de esta inflamación va a haber una vasodilatación intensa que va a distribuir la sangre, por ejemplo, en la periferia, en desmedro de los órganos internos. O neurogénico, que va a alteración hormonal o neurológica, tanto del sistema nervioso central o autónomo, que van a hacer que disminuya la sangre en algún lado. Y el shock anafiláctico, que es un tipo de alergia exagerada, ¿cierto? Provocada por algún agente externo que va a desencadenar todos los elementos de una alergia y principalmente de la histamina, que es un elemento vasodilatador de gran eficiencia. Entonces,
se van a movilizar las sangres hacia diferentes partes. ¿Ok? Entonces se distribuye la sangre por una vasodilatación focal, es decir, se vasodilata en un área y hay contracción en otra. Y ahí se va moviendo la sangre. Por lo tanto, va a haber órganos o tejidos que van a tener hipoperfusión y otros que van a tener una hiperemia. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con estos choques. Yo voy a tener, por ejemplo, signos de cianosis y frialdad cutánea. ¿Por qué? Porque hay una distribución, hay menor distribución de la sangre en la piel. Entonces, se va a ver con mayor contenido de oxígeno y menor temperatura porque hay vasoconstricción. ¿Ok? Puede haber una palidez y falta de recirculación, porque también puede haber una vasoconstricción en la piel. Puede haber colapso de las venas subcutáneas, también por vasoconstricción adrenérgica. Esto es un mecanismo compensatorio, ¿sí? Va a hacer que hay una vasoconstricción en la piel, porque la piel puede resistir con mayor tiempo con hipoperfusión y en la sangre se va a distribuir hacia otro lado, hacia el corazón o hacia los órganos internos o hacia el cerebro. ¿Ok? Entonces puede haber esa situación. O, por ejemplo, si hay una hemorragia, también va a pasar lo mismo. Va a haber una constricción en la piel, en desmedro, para que la sangre se concentre en órganos internos más importantes. Como hay una disminución de la volemia, por ejemplo, en el shock hipovolémico, se puede generar una taquicardia compensatoria, ¿sí? Como hay menos volumen que mover, ¿sí? Entonces tiene también menor oxígeno, el corazón compensa generando un aumento de la frecuencia. Es decir, tengo menos líquido, pero lo muevo más rápido para compensar la falta de oxígeno, ¿verdad? Ahora, si esta volemia disminuye y de tal extremo que no alcanza a perfundir todos los órganos, el más afectado va a ser el cerebro. Por lo tanto, voy a tener signos de alteración neurológica, angustia, aprensión, obnubilación mental, ¿ya? Por la disminución en el flujo sanguíneo cerebral. Puedo tener oliguria, es decir, una disminución en la cantidad de orina que voy a producir. ¿Por qué? Porque si el riñón determina o detecta que hay una baja volemia, va a generar todos los sistemas de regulación para evitar perder agua, o sea, va a haber mayor retención de agua. Y eso significa que va a haber menor cantidad de orina para perder menos agua, y eso es oliguria. ¿Ok? Eso es por una baja volemia. Se generan mecanismos compensatorios. Y como voy a tener una hipovolemia, también voy a tener una hipotensión arterial, con descenso de la presión sistólica, pero con conservación de la diastólica, es decir, hay vasoconstricción periférica para mantener esta presión. ¿Sí? Como no puedo hacerlo por el corazón, lo hago por la, por la constricción periférica. ¿Se fijan? Hay una serie de elementos clínicos que van a aparecer dependiendo de si es un shock hipovolémico, cardiogénico o distributivo. Todo esto no ocurre en una persona. Esto es la suma de varios signos clínicos, pero que dependen de un shock en particular. ¿Ya? Perfecto. Porque recordemos que son tres: el hipovolémico, el cardiogénico y el distributivo. En cada uno de ellos el cuerpo va a intentar mecanismos compensatorios para tratar de evitar esta hipoperfusión. Perfecto. Veamos un poco ahora cada uno de ellos.
El shock hipovolémico ocurre por una falta o una disminución o una baja del volumen de líquido intravascular. Más o menos se habla en promedio de un 20%, 40% de pérdida del volumen. Ya vamos a tener los signos de un shock hipovolémico. ¿Qué pasa acá? Hay una disminución del gasto cardíaco, hay una disminución de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Porque como no tengo volumen de sangre que está llegando al corazón, también tengo un llenado del corazón derecho, también tengo un llenado pobre del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el corazón envía menos líquido al cuerpo. Por eso, el cuerpo trata de aumentar la resistencia vascular sistémica, es decir, una vasoconstricción periférica como con mecanismo compensatorio. ¿Ya? Un shock hipovolémico. Recordemos en las hemorragias, en las diarrea, en las quemaduras, en el vómito. ¿Ok? En el shock cardiogénico, el flujo sanguíneo es pobre, es inadecuado. ¿Por qué? Porque el corazón está funcionando mal. ¿Sí? Y generalmente por un problema muscular, pero también puede ser por los mecanismos de conducción nerviosa o por el sistema nervioso autónomo, en fin. ¿Qué pasa acá? Como el corazón está disminuido su función, hay baja del gasto cardíaco. Esto se debe a que cambian las presiones del llenado ventricular izquierdo, ¿ok? Y hay una resistencia vascular sistémica. Esto disminuye el trabajo sistólico del corazón izquierdo. Entonces, hay una serie de mecanismos en el corazón que se ven alterados. Y finalmente, el distributivo se produce por una vasodilatación o vasoplejía, ¿cierto? Sistémica, produciéndose una hipovolemia, pero solo relativa, porque aquí no pierdo agua, no pierdo volumen, sino que solo se distribuye diferente, ¿ok? Aquí el gasto cardíaco está normal, porque el corazón está normal. Incluso podría estar un poco aumentado, pero la resistencia vascular sistémica está disminuida por esta vasodilatación, ¿ok? Entonces se genera hipoperfusión, pero focalizada en distintas partes. Bien. Entonces aquí un resumen. Este es el shock cardiogénico, por ejemplo, por alteraciones del corazón, por ejemplo, el infarto, una alteración ventricular de las válvulas, por ejemplo, una arritmia que puede ser taquicardia o una desfibrilación, por ejemplo, en que el corazón se contrae en forma tan desordenada que no es capaz de bombear sangre, porque se contrae, se dilata, se contrae tan fuerte o tan rápido que el corazón no se alcanza a llenar. Por lo tanto, tampoco alcanza a expulsar una buena cantidad de sangre. Y eso genera una hipoperfusión también. ¿Ya? Puede haber un taponamiento cardíaco o también una embolia pulmonar. Esto significa que el corazón, el pulmón, va a tener una alteración, entonces va a generar menor llegada de sangre pulmonar al corazón y nuevamente el corazón va a tener menos cantidad de sangre que bombear. ¿Se fijan? Son varias las causas. En el shock hipovolémico ya dijimos la hemorragia, los vómitos, las quemaduras, en fin. Y en el distributivo, que teníamos tres tipos, el séptico, principalmente por bacterias, pero también puede ser por hongos o virus, que va a generar, ¿cierto?, una serie de elementos que vamos a ver a continuación. El neurogénico, que puede ser por una lesión en médula o un accidente de la anestesia, es una alteración neurológica de los músculos lisos de los vasos que va a generar una alteración en el calibre. Entonces va a distribuir en forma diferente. Y finalmente el shock anafiláctico, que esa es una alergia severa, el grado más alto de hipersensibilidad. ¿Ok? Que como está mediada por la histamina y otros mediadores químicos, va a generar vasodilatación en ciertos órganos. Perfecto. Entonces,
Aquí se resume un poco lo que produce un shock, donde puede haber lesión celular por esta hipoperfusión que produce el shock. Entonces, aquí va a haber lesión celular. Finalmente va a haber lesión celular. ¿Ok? Y esta lesión celular, ustedes ya conocieron en unidades anteriores lo que puede generar. Entonces, hagamos un repaso. Si hay una pérdida de volumen sanguíneo circulante, esto va a generar una hipotensión, ¿ya? Con una pérdida entre el 20 y el 40% del volumen, va a generar una baja de la presión. Esto va a generar una caída de la precarga cardíaca, es decir, una disminución del retorno venoso, una disminución de las presiones de llenado del corazón. No hay volumen, no hay líquido suficiente para que el corazón se llene de una manera adecuada y después expulse la cantidad de líquido adecuada. Esto hace que disminuya el gasto cardíaco, ¿ok? Es decir, no sale la cantidad suficiente de volumen sanguíneo, con lo cual cae el pulso y tenemos una presión arterial disminuida. Cuando hay una presión arterial disminuida, todo el cuerpo lo detecta, ¿cierto? Y se producen mecanismos compensatorios, como por ejemplo, taquicardia en el corazón y vasoconstricción arterial. Todo esto para compensar la baja de presión, la hipotensión severa. ¿Ok? Esos son mecanismos compensatorios. ¿Para qué? Para disminuir la hipoxia tisular, es decir, la menor cantidad de sangre, y el cambio de metabolismo de aeróbico a anaeróbico. Estos mecanismos compensatorios, cuando resultan, hasta ahí se termina el problema. Pero cuando el mecanismo compensatorio no es suficiente, se produce esta hipoxia tisular y el cambio hacia un metabolismo anaeróbico. Esto es súper importante porque el mecanismo anaeróbico va a generar una ineficiencia de la utilización del oxígeno y de la glucosa. Por lo tanto, se va a generar un incremento del lactato, del ácido láctico en sangre. Esto va a cambiar el pH de la sangre y va a generar una disminución en los elementos eléctricos de la sangre y de la conformación de energía. ¿Sí? Baja la cantidad de energía. Entonces, esto va a generar una serie de cambios celulares, ¿ya? Y por eso hablamos de lesión celular. Hay un cambio de regulación al interior de la célula que va a generar finalmente una hipocalcemia. Esta hipocalcemia va a generar liberación de enzimas proteolíticas con alteración y daño celular. ¿Se fijan? Esta alteración y daño celular va a generar que un tejido o un órgano también tenga alteraciones. Y esas alteraciones pueden ir desde una disfunción, es decir, una alteración en su función, que generalmente es una disminución en la función, o puede llegar al extremo en que haya una falla de un órgano. Entonces, por ejemplo, el riñón o el hígado fallan o tienen una función disminuida. Esto va en evolución, ¿cierto? Primero bajan su función y después, si esto sigue deteriorándose, va a fallar. Entonces eso se llama falla orgánica. Ahora, cuando ocurren todas estas cosas, todo esto a nivel sistémico, por lo tanto, esto que ocurre en un órgano podría ocurrir en varios. O también puede ser un efecto dominó. Cuando falla uno, puede provocar daño en el otro. Es decir, falla el hígado y altera el riñón, o falla el riñón y altera el hígado, y de ahí altera los pulmones, o el pulmón altera el corazón. ¿Se fijan? Y esa combinación de disfunción o falla orgánica múltiple se llama falla múltiple de órgano. ¿Sí? Y eso
puede llegar a la muerte. Cuando ocurre un órgano o dos órganos podemos tener complicaciones. Cuando ocurren 3 órganos ya tenemos una alta probabilidad de muerte. Y cuando ocurren 4 o 5 órganos al mismo tiempo, la probabilidad de muerte es inminente, es muy alta. Entonces ustedes habrán escuchado muchas veces que un paciente falleció por falla multiorgánica. Esta falla multiorgánica puede ser provocada por muchas causas que pueden llevar a un shock. Puede ser por una infección, como lo que estamos viviendo ahora con el COVID, ¿cierto? Pero puede ser por una hemorragia, en un accidente, ¿se fijan? O en los quemados, ¿sí? Dependiendo del tipo de shock que nosotros estemos presenciando. Puede llegar finalmente a la muerte. ¿Se fijan? Entonces el shock es una alteración circulatoria bastante complicada y de gran mortalidad. ¿Ok? Veamos ahora un poco las fases de este shock. Puede haber una fase no progresiva en que nosotros podemos, cuando se detectan los signos, frenar todo el proceso. Entonces ahí lo hacemos con reponer líquidos, por ejemplo, colocar una bajada de suero en un paciente que ha tenido mucho diarrea, mucho vómito, llega a la urgencia y se le coloca rápidamente una bomba de líquido, de suero. Esto mejora la volemia y los mecanismos compensatorios siguen funcionando y el paciente se puede recuperar. O puedo utilizar corticoides en un shock anafiláctico o antibióticos en un shock séptico en una primera etapa para evitar que toda esta cascada que vimos acá se produzca. Yo la podría detener en los primeros pasos. ¿Cuándo la voy a tener? La puedo detener en la fase no progresiva. Pero si el cuadro continúa y llega a la fase progresiva, ahí se hace más difícil el tratamiento. Se puede, pero se hace mucho más difícil. El paciente tiene que ser tratado ya en unidades de mayor complejidad. Hay una hipoperfusión tisular, trastornos metabólicos, acidosis, que hacen un poco más difícil su tratamiento. ¿Se puede tratar? Sí, pero es más complejo. ¿Ok? Hasta que llegamos a una fase irreversible, en que es muy difícil sacar al paciente de este estado. Por ejemplo, si hay un cuadro de hipovolemia, aun cuando nosotros inyectemos una cantidad de líquido, no vamos a mejorar la evolución del cuadro, aun cuando mejoremos la volemia. Incluso hay algunos cuadros en que, pasado cierto límite, y nosotros aumentamos la cantidad de volumen, inyectamos más líquido, en realidad lo que estamos haciendo es empeorar eh, lo que sucede con el paciente. Por ejemplo, en el COVID, si nosotros aumentamos la cantidad de líquido en un paciente en exceso, y este paciente tiene exceso de líquido además en el pulmón, lo que estamos haciendo, el exceso de líquido que le estamos aportando al paciente, en el fondo está complicando aún más el exceso de líquido que hay en el pulmón. Por lo tanto, en vez de darle una mejoría, lo estamos dañando. Entonces, estas fases irreversibles generalmente son las que van a llegar a la disfunción multiorgánica y finalmente a la falla multiorgánica y la muerte. Entonces son estas 3 fases. Aquí están hiper resumidas porque en cada una de ellas hay múltiples pasos, además que depende del tipo de shock. ¿Ok? Pero para que ustedes conozcan fase no progresiva, fase progresiva e irreversible. ¿Ok? Esto también resume lo que podría ocurrir, por ejemplo, en un shock séptico, en que vamos a tener las endotoxinas de los microbios, que pueden ser virus o bacterias, en que va a generar una respuesta inflamatoria, ¿cierto?
con los mediadores químicos, TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, y que ustedes tienen que poner mucha atención cuando vean las noticias o cuando vean videos de COVID, por ejemplo, que se habla de una tormenta inflamatoria o tormenta de citoquinas. Son estos los elementos que se producen. Muchísimas citoquinas proinflamatorias que se están generando y que están liberando a la circulación sanguínea. También puede afectar el factor del complemento, ¿sí? Que también tiene un papel ahora en el COVID. Y también se puede estimular el factor 12, que era un factor que activaba las vías de coagulación. Entonces, estamos teniendo varios frentes que se pueden atacar. Y también puede haber activación endotelial. ¿Se fijan? Todos elementos que vimos que podían ser precursores, por ejemplo, de una trombosis. Entonces, todas estas elementos que se ponen en activación en una primera instancia van a provocar, por ejemplo, efectos sistémicos. Efectos sistémicos que van a generar fiebre, malestar, decaimiento, ¿verdad? Incluso puede haber pérdida de conciencia. Todos estos elementos inflamatorios que cada vez van aumentando pueden generar vasodilatación, incremento de la permeabilidad y redistribución de la sangre, ¿cierto? Va a haber vasodilatación en ciertos órganos y vasoconstricción en otros, lo cual puede llegar a una disfunción de esos órganos o a una falla de esos órganos, ¿ok? Por otro lado, tenemos que esta activación de los factores de la coagulación va a generar una microtrombosis vascular, lo que también se conoce como coagulación intravascular diseminada, o DIC, ¿ya? Coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es lo que hablábamos en las clases anteriores? En la producción de trombos cuando no eran necesarios, o sea, de trombosis, que también es muy frecuente ahora en el COVID. Y estos trombos se pueden desprender, transformarse en émbolos y generar infartos por isquemia. ¿Ok? Esta isquemia también puede generar disfunción orgánica y falla orgánica. ¿Se fijan? Entonces, solo en este cuadrito hemos visto que se van mezclando diferentes alteraciones circulatorias que ahora hemos estudiado. ¿Se nos enredan un poco al principio? Claro que sí, pero ustedes a medida que vayan estudiando y que vayan haciendo estos canales, se les va a ir aclarando más esta visión global. ¿Ok? Esto es la diseminación, o perdón, la coagulación intravascular diseminada, que no es una enfermedad propiamente tal, sino que es una serie de mecanismos que acompañan a varios cuadros inflamatorios, ¿ok? Y que ustedes tienen que estar atentos ahora porque está muy común en la enfermedad de COVID. Entonces, hay una coagulación, una trombosis, ¿cierto? Por diferentes causas. Por sepsis, por daño endotelial, por destrucción masiva de tejidos, todo lo cual hace desencadenar factores de coagulación o activar los factores de coagulación y generar estas microtrombos generalizados en la circulación sanguínea. Y además genera una agregación plaquetaria. Entonces, lo que sucede en esta coagulación intravascular, fíjense que el nombre dice coagulación intravascular, es decir, se forman muchos coágulos y que son trombos, ¿ok? Que podrían generar embolias y podrían generar infartos. Por un lado, eso es por un lado, por el lado de los trombos. Pero por otro lado,
Estas coagulaciones intravasculares lo que hacen es ocupar muchísimo material plaquetario y de factores de la coagulación. Por lo tanto, esos factores se disminuyen en el torrente sanguíneo, baja su concentración. Entonces, cuando baja la concentración y se produce un evento hemorrágico, ¿cierto? No hay factores para producir la hemostasia primaria ni secundaria. ¿Por qué? Porque todos fueron ocupados, todos fueron secuestrados en esta producción de trombosis. Entonces, la hemostasia primaria y secundaria se ve disminuida y los pacientes tienen sangramiento. Fíjense que es una paradoja, porque el cuadro se llama coagulación intravascular. Debería haber mucho coágulo. Claro, lo hay, pero no donde se necesita. Y cuando se necesita, no están los factores para generar la hemostasia primaria y la secundaria. ¿Ok? Bien. Entonces, con eso hemos terminado el cuadro de trastornos circulatorios. ¿Ok? Hemos visto edema, vimos hiperemia y congestión, vimos hemorragia, vimos hemostasia y trombosis, pero obviamente que trombosis es lo que nos importa. Hoy día vimos embolia, vimos infarto y vimos shock. 7 complicaciones, 7 alteraciones circulatorias. Ahora, permítanme en unos minutitos contarles que si ustedes se dedican un rato, una hora, por ejemplo, a ver videos del COVID-19, ¿cierto? Van a escuchar una serie de elementos, de términos que nosotros les hemos explicado hacia grandes rasgos en estas dos clases. Por ejemplo, yo anoté aquí algunas pequeñas cosas que vi en un par de videos. Miren, hay una gran inflamación que son lo que se llaman las tormentas de citoquinas, tormentas inflamatorias, que van a producir miocarditis, por ejemplo, y esto va a alterar el funcionamiento del corazón. Y eso podría provocar un shock cardiogénico. ¿Ok? Esta gran inflamación también podría generar roturas de placas, de ateromas, principalmente en las coronarias, y esto va a generar, ¿qué? Infartos, como ya lo vimos. También el COVID va a generar alteraciones en el pulmón, eso es obvio, ¿cierto? Es uno de los órganos más afectados. Estas alteraciones en el pulmón podría generar insuficiencia del corazón, principalmente del derecho, porque si se afecta el pulmón y se obstruye el corazón derecho no va a ser capaz de enviar la sangre y se van a generar trombos pulmonares. Trombos, lo que ya vimos, trombos pulmonares. ¿Ok? Además, el corazón, fíjense, en el COVID tiene una cantidad de líquido enorme. Todo esto es una proporción de agua en el interior de los pulmones. Aquí está registrado así, pero también en los alvéolos, hacia arriba, todos los alvéolos están llenos de líquido. Por eso el paciente le cuesta tanto respirar y por eso tiene que estar conectado a un ventilador. Es porque el pulmón tiene mucho edema y los alvéolos están inundados de viscosidad y de líquido. ¿Ok? Entonces, si tenemos problemas en el pulmón, vamos a tener hipoxemia, es decir, problemas para oxigenar la sangre. ¿Ok? Vamos a tener pacientes con COVID con shock hipovolémico, donde la presión arterial, que hablábamos de la hipoperfusión, en donde también se produce una hipotensión, puede bajar a valores muy, muy inferiores a lo normal. Lo normal es que estemos en 120 con 80 en la presión sistólica y diastólica, pero los pacientes pueden tener una sistólica bajo 100 y una presión arterial media bajo los 65 miligramos de mercurio. Eso es una presión muy baja. ¿Ya?
Entonces también podemos tener shock en el COVID. Podemos ver en las imágenes de televisión que los pacientes están en esta posición, están de cúbito prono, es decir, mirando hacia el suelo, cúbito prono. Y esta es una posición que se descubrió que permitía que los pacientes con COVID tuvieran mejor ventilación, ¿cierto? Y que permitieran la ocupación de los espacios alveolares de mejor manera. Y además, con las piernas levantadas, eso les permitía un retorno venoso más eficiente. ¿Ok? Correcto. Entonces, son todas cosas que hemos visto en esta clase y en la anterior. El COVID también va a producir disfunción endotelial. Disfunción endotelial. Esto va a generar vasodilatación con edema, inflamación de los vasos, pero también vimos que la disfunción endotelial era parte de la triada de Virchow, por lo tanto va a generar trombosis, que es muy frecuente ustedes habrán escuchado en el COVID. Los alveolos están llenos de oxígeno. Hay entrada de oxígeno a los alveolos, pero este no puede generar el intercambio. ¿Por qué? Porque ya dijimos, están llenos de líquido, o están llenos de mucosidades, o porque las barreras entre el alveolo y los capilares están alteradas, están más gruesas, producto de la inflamación. ¿Ok? Esta tormenta de citoquinas que es provocada por el virus COVID genera un estado inflamatorio que también es un estado protrombótico. Y ustedes ya entienden ahora que es un estado protrombótico que favorece la formación de trombos. ¿Ok? Todos estos microtrombos van a verse especialmente importante, van a tener una relevancia a nivel de la trombosis pulmonar, como ya hemos dicho. ¿Ok? Y aquí una foto de un video que habla mucho de COVID-19, la respuesta inmune trombótica. Fíjense que es un video muy actualizado que habla de la trombosis intravascular en COVID, pero fíjense aquí, está la triada de Virchow que ustedes conocieron en las clases anteriores de trombosis. O sea, esto que es tan actual se puede explicar con los fundamentos tan simples que ustedes escucharon en este tipo de clases. ¿Ok? Entonces, solamente una pasada así muy simple por algunos videos de COVID que a ustedes le dan voy a dejar de grabar, le da ahora herramientas